medio. La idea de perder a nuestros padres es muy dolorosa. ¿Qué pasa cuando por alguna situación caen en cama y su voluntad es ser desconectados? Salimos a la calle y esto fue lo que nos contaron. La voluntad anticipada es la decisión de una persona a no recibir tratamientos que prolonguen su vida en caso de una enfermedad severa en etapa terminal, con el objetivo de evitar una larga agonía. Híjole, creo que respetaría la decisión de mi mamá en caso de que lo hubiéramos podido platicar. Los desconectaría a cualquiera de los dos, porque a pesar de mi dolor está primero el de ellos y no puedo ser tan egoísta. Más de 18,000 personas se han suscrito a esta opción solo en la Ciudad de México, pero para muchas de las familias esto no es un asunto sencillo. No, pues la esperanza muere al último. Contestaría que yo no lo haría porque la ciencia está muy adelantada a la medicina, todo eso, y siempre hay la posibilidad de que pueda en un momento dado, más en un estado vegetativo de coma, que la gente pueda regresar, pueda despertar y pueda volver pues, a estar con uno, ¿no? Decidir desconectar a un ser querido es una situación dolorosa para muchos. Sin embargo, hay quienes sí consideran esta opción por el bien de su familiar. Dispone que ya terminen su vida, pues mejor que sea en paz y no llenos de alambres. Desconectarlos. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen calidad de vida. Si tu padre o madre te pidieran ser desconectado, ¿lo harías o mantendrías la esperanza en su recuperación? Discutamos esto en No hay punto medio. Un tema sensible, un tema muy delicado. Mi papá o mamá quiere que lo desconecte y yo no puedo soportar la idea. ¿Debo desconectarlo o mantener la esperanza de su recuperación? Tenemos grandes invitados que nos acompañan. Muchísimas gracias, Marcos Valdés, por estar con nosotros. Es un honor para mí estar con ustedes y sobre todo un tema muy difícil. Que tú acabas de vivir justo con la muerte de tu padre. La muerte de mi padre y de mi mamá. De tu mamá. Mi mamá muy cerca y esa situación la viví claramente. Mi mamá entró al hospital muy grave, muy delicada, una infección en vías urinarias que se le fue al riñón. Y yo buscaba desesperadamente un hospital que me la aceptara, no me la aceptaban por el COVID. Y cuando llegué pasé 5 días. Al tercer día mi mamá empezó a reaccionar y a hacer bien pipí. Y yo estaba feliz de la vida y me acuerdo que le hablé a un familiar y me dijo, le dije, ya está haciendo mi mamá pipí. Me dice, no se quiere morir, ¿verdad? Casi me mata cuando me dijo eso. Le dije, oye, pero si yo tengo la esperanza de que mi mamá se levante, es tu mamá, ¿cómo vas a creer que se vaya tu mamá? Escucharemos tu postura en unos momentos. Gracias, Marcos, por acompañarnos. Alex Sirven, gracias por estar aquí. Gracias, querida Lau. Un tema muy delicado, un tema que me honra poder compartirlo con especialistas, con queridos amigos. Para mí es un tema que tiene que ver con el sentido de la vida. Mi querida Vanessa Claudio, bienvenida. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Un tema que para mí pues también es muy delicado platicarlo porque siento que es personal, pero también creo que tiene que ver con fe y eso es otra cosa. Sergio Sepúlveda, hemos platicado mucho de este tema, gracias por sumarte a esta plática. Sí, la verdad es que sí, lo han dicho todos, es un tema complicado, pero también hay que tocarlo desde mi punto de vista de una manera fría porque así se terminan todas las decisiones. Así es. Valeria Palmer, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias, Lau. Como especialista nos acompaña Lilian Medina, tanatóloga. Gracias por estar con nosotros en No hay punto medio y justo platicábamos, ambos, tanto Valeria como Marcos han estado, bueno, también mi Serge han estado en esa situación con familiares en el hospital, en donde quieres con todo tu corazón que se salven, que sigan viviendo, pero hay veces que la situación no es así, Valeria. ¿Cómo lo viviste tú? Pues mira, estuvimos una larga estadía de 7 meses, donde mi padre estuvo luchando por vivir, donde yo estuve a su lado en todo momento. Él estaba bien, él estaba muy bien. Vino una operación de emergencia, ahí vino una intubación, vinieron 10 días muy críticos, su cuerpo se debilitó mucho, él sí tenía una voluntad anticipada firmada. Yo no, una decisión muy difícil como hijo, ¿no? Pero llega un momento en que ya el cuerpo está cansado y te dicen los médicos, pues ya no hay. ¿Tú estás a favor de desconectar al familiar? Mira, no fue tanto que se le desconectara. Él sufrió dos paros cardíacos y lo reanimaron. Y al tercer paro, la sugerencia de todos los médicos que estaban a su alrededor y conmigo era que, pues que ya no lo revivieran, ¿no? Porque había el peligro de romper costillas,
ya su cuerpo ya no lo iba a resistir. Si hubiera estado en tus manos el poder de decisión, no, estaría conmigo. Estaría contigo. Estaría conmigo. Marcos Valdés. Sí. ¿Por qué estás en contra de desconectar? Porque siempre hay una esperanza de vida de acuerdo a cómo es lo que manda el Señor. Yo vi a mi padre irse haciendo chiquito poco a poco. Un día me dijo mi papá muy claro, todo está en tu mente, Marcos. Si crees que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Pero ten confianza en ti y no te va a pasar nada. Y yo vi a mi papá los últimos días decidido a irse en el momento que se tenía que ir. No había que hacerle nada más. Supo llegar a su final mi papá. Mi mamá igual. Lo malo es que esté esperando la gente que se muera. Eso es lo que yo creo que la decisión la toma Dios. No la podemos tomar nosotros. ¿Así pasaran 10 años de ver a tu padre en agonía en un hospital? No estoy hablando de una agonía en un hospital. Estoy hablando del procedimiento como tal. Si tú ves que está evolucionando tu padre y tu mamá, y hay una esperanza de verla, de que salga adelante esto. Yo no quiero ver sufrir nunca ni a mi papá ni a mi mamá, pero tampoco puedo darla porque ya terminó ese ciclo en ese momento. Tal vez estaba sufriendo y no quería, yo quería que volara, pero natural. Ahora, si la parte médica, Serge, te dice, no hay nada más que hacer, está en sus manos. No, yo lo desconectaría. Mi papá estuvo conectado alrededor de 15, 20 días. Mi papá tuvo leucemia. Entonces le hicieron un trasplante de médula, el cual nunca funcionó. Y nunca funcionó, me refiero que desde el primer día tuvo paro cardiorrespiratorio. A lo largo de esos 2 meses tuvo infartos cerebrales. Mi papá de pronto ya alucinaba, me contaba historias de que había visto una persona, en fin. Y él muere, no lo tuvimos que desconectar, o sea, se le paró el corazón aún conectado. Pero si yo hubiera tenido esta situación y los médicos no te dan ya no hay más que hacer, lo haría porque en este proceso de los 2 meses, el sufrimiento para él fue brutal. Es decir, les voy a poner voy a ser gráfico en esta explicación. Mi papá se empezó a hinchar de tal forma que la piel se le empezó a reventar. Y un día yo lo estaba cuidando y cometí el error, que me sigue doliendo hasta la fecha, de moverle la tela y no había visto que tenía una cinta adhesiva y le desgarré la piel. Entonces, mi papá ya no era mi papá. Claro. Entonces, en una circunstancia así, lo haría, porque ya no había que hacer. Mi papá estaba en contra de todas las posibilidades y estaba sufriendo demasiado. Lilian, ¿la culpa acompaña esta decisión? Claro que la acompaña, incluso aunque nosotros sepamos que la persona lo deseaba, aunque tuviéramos una voluntad anticipada y no queramos verlo sufrir, siempre vamos a pensar que nosotros somos los que lo estamos matando, pero la realidad es que ellos están en esa situación por un accidente o una enfermedad y debemos de liberarnos de esa culpa y pues dejar que si lo desconectamos y se va, es como dice, pues ya no tenía nada más que hacer, porque hay una diferencia muy grande entre la muerte cerebral y el coma. El coma sí hay esperanza y la muerte cerebral ya no, ya es una persona que solo está sobreviviendo por la medicina y el aparato, pero en sí ya no está ahí a lo mejor el alma de nuestro ser querido. Vane, ante un sufrimiento de una persona que está en cama, un familiar, alguien tan cercano a ti como lo narró Sergio, ¿esperarías? Mira, yo siempre he creído que uno está en la tierra el tiempo que tiene que estar y que Dios decide el momento en que te vas. Ahora, para mí, una máquina no es Dios. Entonces, en ese sentido, desconectarlo, no me sentiría culpable, porque si Dios quiere que él siga viviendo sin máquina, lo va a hacer. Y con una máquina, pues, todo va a depender realmente, yo creo, de lo que Dios decida. Entonces, a mí no me entra esta cosa de que, está conectado, desconectado, ¿qué hacemos? Tengo como este lado de fe, que creo que si Dios quiere que siga viviendo, aunque lo desconecte, así va a pasar. Y si no, digo, fue voluntad de Dios. Alex, hay muchas personas que nos están viendo en este momento en un hospital, que están en este dilema ante esta situación. Si tuvieras a tus padres en una cama de hospital sufriendo, ¿esperarías un milagro? 100%.
Los seres humanos creo que nos hemos convertido... La eutanasia es desde el 2002. ¿Por qué es relativamente corto el tiempo en el cual los seres humanos queremos controlar todo? ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no dejar las cosas en manos de Dios? ¿Por qué no? Bien lo dijo el Papa Francisco, ¿no? La eutanasia es un crimen, o sea, finalmente es un homicidio y creo que la vida es tan delgada la línea y es tanto lo que podemos hacer por nuestros seres queridos cuando están en un momento de agonía, en un momento difícil, que por qué como seres humanos tomar una decisión tan precipitada. Pero ojo, te está pidiendo tu padre que lo desconectes. Yo no podría, aunque me lo pidiera. Él está sufriendo, él es el que está en la cama, tú no. Tú entras y sales del hospital. Él es el que ya no quiere ese sufrimiento. ¿Irías en contra de su decisión? No puedo ir en contra de la vida. Creo que los seres humanos ahorita, por eso nuestra especie estamos en decadencia. Y lo digo con todo respeto. ¿En qué momento podemos estar a favor de decisiones tan fuertes? Creo que los seres humanos hemos transgiversado nuestros valores y creo que estamos en un punto muy endeble y en un punto tan vulnerable como especie que tenemos que irnos a la raíz de todo, el sentido de la vida. ¿Qué puedo hacer yo por mi familiar en ese momento? ¿Cómo puedo atenderlo? ¿Cómo puedo tener detalles con él? ¿Cómo puedo distraerlo? ¿Cómo puedo hacerle sentir ese amor? ¿No es egoísta eso, Lilian? Porque es para no sentirte mal tú. Porque yo no puedo hacerlo. Ser un poco porque no estamos pensando en la decisión de la persona y que muchas veces al momento que nos dejan, ya sea en la voluntad anticipada o platicando en familia, yo quiero que a mí si me pasa esto no me hagan tratamientos extensos, ya no quiero sufrir. Entonces sí entra esta parte de buscar una conciencia muy grande con uno mismo. ¿Qué es lo que me va a dar más paz? ¿Mi pensamiento o lo que quería realmente mi familiar y cómo voy a vivir más tranquilo? Ahora, se supone que ya está... Cuando nos dicen desconectar, se supone que ya no hay esperanza. Entonces, tú no le estás aplicando un medicamento como tal. Como la eutanasia. Exacto, que es la diferencia. Solamente lo van a desconectar, le van a quitar el soporte vital, ya sea de medicamentos o de aparato, y va a dejar de funcionar el cuerpo. Yo no podría. No, es que ese ya es otro tema muy diferente porque ahí se aplican medicamentos para acabar con la vida. Que sería como matarlo. Que sería un por más que esté sufriendo, no podemos lo puedo explicar hacer. a grandes rasgos lo que es la eutanasia y sí, lo que es la en la voluntad eutanasia anticipada. se aplican medicamentos para acabar con el sufrimiento de una persona que puede o no tener todavía esperanzas de vida. Y solo son 8 países los que lo han hecho. Un suicidio. Exacto, es un suicidio asistido, también le llaman. El desconectar a alguien se supone que ya tiene muerte cerebral. Cuando hay muerte cerebral ya no hay esperanzas de nada. Ya nada más le quitan el aparato y los medicamentos. Su cuerpo, su mente ya no funciona. Ya no está ahí. Solamente funciona porque está el aparato y el medicamento. Querido Marcos, te veo muy afligido por este tema. No, es que los últimos momentos de mi mamá y de mi papá, sobre todo esa última noche que me tocó, gracias a Dios, pasar con ella, ella me agarró de la mano, me llevó la mano a su boca, me besó la mano, empezó a llorar, le dije, mamá, ¿te duele algo? Y me apretaba, ya no hablaba, mamá, me apretó la mano, le dije, ¿quieres que te pongan algo? Sí, un tranquilizante, un calmante, estamos de acuerdo. Se lo pusieron y mi mamá empezó a roncar de una manera increíble. Entraban los doctores, déjenla descansar, les decía, ya la revisan mucho, déjenla que descanse. Estaba roncando increíble. Dije, por fin mi mamá está descansando, está tranquila. A las 9 de la mañana, cuando llegó mi hermana, yo me dije, voy a una hora a descansar y me hablaron que ya nada más funcionaba el marcapasos. Yo sentí que fue el momento que ella se despidió y que voló de una manera tranquila, sin tener que desconectarla ni nada. Entonces, en esa parte me quedo. ¿Sientes culpa? No, hombre, al contrario, me siento haber estado con ella. Lo único que le dieron fue para el dolor, algo para quitar. No era nada, sino mi mamá que necesitaba que todo el mundo la estaba visitando ese día. Le pusieron algo para el dolor y se tranquilizó y pudo descansar del dolor, ¿me entiendes? Del dolor que no sabemos lo que están pasando ellos ahí en la piel, ¿no? Porque no pueden gritarlo. Valeria, tu papá estuvo tantos meses en el hospital. Sí. Tú más que nadie lo viste sufrir. Sí. Sí, fue un proceso difícil, fue un proceso que era una cosa muy sencilla, era nutrirlo nuevamente, porque estaba en un nivel de desnutrición muy severa, con una
anemia muy severa, con una deshidratación muy severa, un abandono total de la persona con la que él estaba. Y bueno, pues yo con toda la esperanza lo llevo al hospital y con toda la desesperación le hablo a la ambulancia, nos vamos, se interna. Fueron estos 7 meses de una recuperación muy, muy grata, o sea, incluso una convivencia, porque yo no lo solté ni un segundo, o sea, yo me instalé en el hospital, o sea, no me fui ni un segundo de su lado. Tuvimos oportunidad de hablar muchas cosas muy bonitas, reencontrarnos como padre e hija. Dios nos dio esa oportunidad, hablando de Dios, ¿no? Yo soy muy, muy creyente también y por supuesto que el tema de la eutanasia pues es difícil. No fue el tema de mi papá. Mi papá ya su cuerpo no resistió. Fueron 7 meses donde se le fueron complicando a partir del 5º, 6º mes más o menos otras cosas. Pero en caso, si tu papá durante esos meses te dijo, hijo, ya no quiero sufrir, ¿tú lo hubieras desconectado? Pues es que él me lo dijo. Él me lo dijo. Él me dijo, mijita, tú sabes que yo tengo la voluntad anticipada firmada ante notario público. La firmó 15 años antes. Cuando surgió lo de la voluntad anticipada, lo primero que hizo fue, estoy saliendo de la notaría, tú eres la encomendada de que si a mí me pasa algo, de tomar la decisión. ¿Iba en contra de ti esa decisión de él? Pues va en contra de cualquier hijo. Digo, es como pensar que estás matando a tu papá, pero cuando ya vives un proceso de hospital donde, como bien dice Sergio, se te empieza a desgarrar la piel, donde ya le tienen que poner una intravenosa aquí en el cuello, porque ya no hay vena que le resista, que sí hubo una mejoría donde él revivió, él habló, él estaba contento, pero viene, yo creo que es esa larga estadía, que ya no sé si lo hacen los hospitales o lo hace el destino o qué lo hace. Pero sí hubo un momento que me agarró de la mano y me dijo, mijita, ya. Y se viene esto de una operación porque le vino una inflamación de vientre extrema, o sea, parecía que estaba embarazado. Y mi intención era llevármela a otro hospital, al hospital de nutrición. No se pudo por el COVID. Y de repente, pues, viene esta emergencia y hay que llevarlo a quirófano porque ya el estómago, el vientre parecía que le iba a reventar y a través de esa operación vinieron 10 días de una decadencia rapidísima. O sea, se fue en esos 10 días, estuvo en terapia intensiva. Ahí sí estuvo con un respirador porque lo tenían que operar con un respirador. Y pues todos los días lo veía, pero lo tenían dormido. Lo tenían anestesiado. Lilian, yo creo que aquí el tema es, hay 2 posturas. Yo le contaba a Sergio hace ratito que leía el caso de unos familiares que tenían a su hija de 9 años con muerte cerebral. Llevaba 8 años la niña en un hospital conectada. Y tocábamos el tema y le decía, Sergio, imagínate que tu hija pasara por esa situación, ¿cuál sería tu postura? Y él me contestó, la misma que tengo. O sea, lo que dice Marcos y lo que dice Alex es real. O sea, no es que estés en contra de la vida, pero creo que también un acto de amor y respetar a el ser vivo que tanto has amado y que si te está pidiendo que lo ayudes a bien morir, e incluso en esta situación de desconectar, creo que es un acto de amor. Y si fuera una situación de un menor, exactamente me apego a esta parte. Si no hay nada que hacer, creo que el sufrimiento es muy grande. No voy a dar detalles por respeto a las personas, pero tengo 2 personas cercanas. Una está intentando suicidarse y la otra, él solito buscó un hospital y logró que le colocaran una eutanasia. Murió solo. Y la otra persona, pues ha tenido fallos intentos de suicidio. Entonces, pero porque hay una resistencia en general a dejarlos o ayudarle a morir. Lilian, ¿cuál sería la conclusión? Porque como sabemos no hay punto medio, cada quien tiene su postura al tema. Claro, depende de las creencias. Yo creo que lo más importante es platicar siempre con nuestras personas queridas para saber qué es lo que quieren. Y si nosotros estamos en contra, definitivamente decir, ¿sabes qué? A mí no me dejes esa responsabilidad porque yo no puedo, te amo demasiado y va en contra de mi esencia, de mi ética, de mis valores, de mis creencias. Entonces déjaselo a mi hermano, a tu hermano, a mi mamá, no sé, yo no podría.
y tratar de encontrar este equilibrio entre qué quiero yo y si realmente ese ser humano que está ahí inconsciente, que ya me dijeron que tiene muerte cerebral, es la vida que quería mi papá o mi mamá, estar 8 años, 10 años, y a lo mejor en eso puedo encontrar la respuesta para decidir qué hacer, si lo desconecto o no. Querido Marcos, gracias por estar con nosotros, por compartir tus experiencias. Nada más quiero decir que Dios no juega los dados, nunca se equivoca. Él sabe cuándo. Alex Sirven, gracias por acompañarnos. Gracias, querida Lau. ¿Quieres aportar algo más? Pues nada más, creo que gran parte de la recuperación de un enfermo está en la fe, en el amor, en la compañía, en la fuerza que le podemos dar a las personas que están pasando por un momento difícil. Vanessa, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Valeria, gracias. Gracias, corazón, gracias a todos. Y sí quiero decir que sí estoy a favor de la vida, por supuesto, que daría lo que fuera que mi padre estuviera conmigo, que murió en mis brazos, eso sí. Y es una decisión muy difícil. Muy difícil. Muy difícil y muy controversial, yo lo sé. Pero era su momento y eso ya no lo decidí yo. Dios nos dio la pauta. Gracias, Valeria. Gracias, Lilian, por acompañarnos, amigo. Gracias. Continuamos en el programa. Y si esta conversación te acompañó en este dolor que estás viviendo, se cumplió nuestro objetivo. Recuerden, no hay punto medio.